El CEO millonario y las 3 palabras que curaron su alma. Gancho de impacto. Un CEO millonario, consumido por la pena, se sienta solo en una cafetería, hasta que una niña se le acerca y le pregunta: ¿Está usted bien, señor? La pregunta que nadie más se atrevió a hacer. Antes de que te sumerjas en esta conmovedora historia, deja un comentario abajo y cuéntanos dónde nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias. Y no olvides suscribirte al canal. Parte 1. La soledad en el corazón de Sevilla. La cafetería se acurrucaba tranquilamente en una esquina de Triana, Sevilla, anidada entre edificios de ladrillo envejecido y floristerías con carteles descoloridos. La lluvia de la noche anterior aún se aferraba al toldo, goteando lentamente sobre la acera. Dentro, el aire era cálido con el aroma a café tostado y azúcar. Darío Montes se sentó solo junto a la ventana, un espresso frío e intacto a su lado. La fina capa en su superficie marcaba cuánto tiempo había estado allí. Miraba a través del cristal. Su reflejo era débil, un traje impecable, cuello almidonado y ojos que delataban noches sin dormir. Perfecto por fuera, vacío por dentro. 2 días atrás, había enterrado a su madre, la última persona que le preguntó: ¿Eres feliz? La única que lo vio sin expectativas. En el funeral, dijeron: ella estaría orgullosa de ti, como si eso fuera lo que importaba, como si el orgullo pudiera reemplazar la voz que ahora extrañaba más de lo que podía soportar. La puerta de la cafetería se abrió con un suave tintineo. El camarero saludó. Y como siempre, la atención de la sala se centró en él. Algunos lo reconocieron. Darío Montes, CEO multimillonario, el genio tecnológico detrás de Montes Tech. Los susurros lo seguían, miradas robadas, admiración mezclada con distancia. Pero nada de eso significaba nada. Regresó a la taza. 10 minutos más, se dijo. Era demasiado temprano para volver a casa, demasiado tarde para volver al trabajo, y el silencio en su ático era ensordecedor. Entonces, pasos suaves, pequeños, desiguales. Levantó la vista. Una niña, tal vez de 3 años, estaba de pie junto a su mesa. Llevaba un vestido rosa que ondeaba alrededor de sus rodillas, una mano sosteniendo una galleta a medio comer. Sus rizos rubios estaban ligeramente desordenados, su rostro redondo, enmarcado por la inocencia. Grandes ojos grises lo miraron. No sonrió ni se acobardó. Simplemente inclinó la cabeza y preguntó, clara y tranquila: ¿Está usted bien, señor? La pregunta lo tomó por sorpresa. Nadie le había preguntado eso. No de verdad. En semanas. Meses, quizás. Las palabras cayeron como un suave guijarro en el agua quieta de su dolor, enviando ondas que no esperaba. Parpadeó, y por primera vez en semanas, un pequeño sonido se escapó de él, mitad risa, mitad suspiro. Ella lo miró, seria ahora. «No parece usted bien», añadió en voz baja, como si compartiera algo solo para él. «Mi mamá dice que cuando la gente no habla, está triste por dentro». Él se aclaró la garganta. «Su mamá suena muy sabia. Ella hace galletas», dijo la niña con naturalidad. «Las galletas lo ayudan todo». Eso casi lo hizo reír de nuevo. Asintió. «Lo recordaré». Desde el otro lado de la cafetería, una voz llamó, ligera y ligeramente ansiosa. «¡Mía! Cariño, ven aquí». La niña, Mía, se giró, pero antes de irse, volvió a mirar una vez más. Su ceño se frunció con preocupación. «Debería tomar una galleta, señor. Le ayudará». Y luego se fue, saltando de vuelta hacia su madre, que se agachó para susurrar algo antes de mirar a Darío. Ella era joven, rubia como su hija,
con una elegancia cansada. Le dio una sonrisa de disculpa, suave e insegura. Él asintió ligeramente para indicar que estaba bien. La cafetería reanudó su ruido, pero algo había cambiado. Darío miró su espresso, luego la silla vacía frente a él. Antes era solo otro asiento. Ahora contenía un rastro de algo más, algo cálido. Esa niña no tenía idea de quién era él, ni títulos, ni reputación. Vio a un hombre solo y le hizo la única pregunta que no había escuchado en demasiado tiempo. «¿Está usted bien, señor?» La primera sonrisa en semanas, y por razones que aún no entendía, se quedó. Parte 2. El consuelo de una galleta imperfecta. En el momento en que Mia regresó a su asiento, Clara Quijano, el ara, se apresuró a acercarse, visiblemente nerviosa. Se agachó junto a su hija, susurró algo suavemente. Luego se levantó para mirar a Darío. «Lo siento mucho», dijo rápidamente. «Ella no suele hablar con extraños». Darío levantó la vista. Su rostro era ilegible, pero su voz se mantuvo firme. «Está bien», Clara dudó. Tenía el aire de alguien importante. Su traje, su compostura, la forma sutil en que otros lo notaban. Pero era el peso detrás de sus ojos lo que la tomó por sorpresa. No poder, no confianza, tristeza. Ella asintió cortésmente y se giró. La mirada de Darío la siguió. No solo la niña que le había hablado como nadie lo había hecho en años, sino la mujer que vino después, que no ofreció encanto, ni reconocimiento, ni intento de impresionar. Solo honestidad y una gracia tranquila y nerviosa. Unos minutos después, Clara, que estaba detrás del mostrador, se acercó a un pequeño estante. Sacó del frasco de vidrio una galleta pequeña, redonda, ligeramente desigual y envuelta sencillamente. La colocó en un diminuto plato de cerámica. Dudó, y luego se lo llevó a la mesa de Darío. Sin ceremonia, dejó el plato frente a él. «Dice que esta ayuda cuando uno está triste», dijo Clara en voz baja. «Puede que tenga razón. A mí me funciona a veces». Y con eso, se dio la vuelta. Darío miró el plato. Era una galleta humilde, casera, imperfecta en los bordes. Olía débilmente a canela y vainilla. Pero para Darío no era solo una galleta, no era un regalo para su título, no era una red de contactos educada. Era bondad, ofrecida de forma sencilla. Suavemente, sin condiciones. Nadie había hecho eso desde su madre. El hecho de que alguien, por una vez, hubiera pensado en lo que él podría necesitar, no en lo que él podría ofrecer. Su mirada se desvió una vez más hacia ella. Tal vez, pensó, ella vio algo real en mí, no el CEO, solo yo. El pensamiento lo confortó. Y por primera vez en semanas, no se sintió tan invisible. Parte 3. El señor del café y el club de la amabilidad. Pausa para interactuar. Si tú fueras Darío, ¿qué habrías hecho con la galleta? ¿La guardarías, la comerías de inmediato o la analizarías como un contrato? Cuéntanos tu estrategia de afrontamiento en los comentarios. Y si te está gustando cómo se desarrolla la historia, por favor, dale me gusta y comparte. Darío Montes regresó a la cafetería a la mañana siguiente. Y a la siguiente. Y a la siguiente. Nunca dijo mucho. Simplemente entraba, pedía el mismo café solo y se sentaba en la misma mesa de la esquina, lo suficientemente cerca para escuchar la voz alegre de Mia, pero lo suficientemente lejos para pasar desapercibido por la mayoría. Pero no por Mia. Todos los días, la niña lo saludaba como si fueran viejos amigos. A veces le traía dibujos de gatos, estrellas o soles sonrientes, siempre firmados.
para el señor del café. Darío nunca la corrigió. Guardaba cada dibujo, discretamente, doblado en su cartera, como si importaran más que las tarjetas de presentación que repartía a diario. Al principio, Clara se mantuvo educadamente distante. Pero con el tiempo, ella comenzó a notar las pequeñas cosas, como la forma en que Darío movía suavemente la silla de un cliente para despejar su camino cuando ella hacía malabares con platos calientes. Nunca decía nada. Simplemente hacía espacio para ella, en silencio. Un jueves lluvioso, Darío estaba en el mostrador. Mía jugaba afuera, bajo las luces de hadas. Entonces vino el sonido, un golpe suave, un grito asustado. Darío ya estaba de pie. En unos pocos pasos estuvo afuera. Mía estaba sentada en la piedra mojada, con las palmas raspadas. Darío se arrodilló. Sin palabras, sacó un pañuelo blanco de su abrigo y limpió suavemente sus manos. Luego, de su cartera, sacó una pequeña pegatina metálica, dorada, con forma de estrella. Solo los niños más valientes consiguen esto, dijo en voz baja. Llorar está bien, pero los valientes siempre se levantan. Mía tomó la pegatina y luego lo abrazó fuertemente por el cuello. En ese momento, Clara salió. Se detuvo en el umbral, con la caja de tarta en la mano, con la mirada fija en el hombre que sostenía a su hija como si fuera algo frágil e importante. De vuelta adentro, Clara se acercó con una taza de chocolate caliente y la dejó frente a él. Junto a la taza, colocó un pequeño envoltorio. Dentro, una galleta casera, tibia y fragante. Debajo había una nota escrita a mano. Mía dice que ahora eres parte de nuestro club de amigos amables. Empezamos con galletas. Debajo había un dibujo torcido. Mía en su vestido rosa, Clara con su pelo rubio y un hombre alto con una estrella dorada en el pecho y una taza de café en la mano. Darío se quedó mirando el dibujo más tiempo del debido. Luego, por primera vez en años, algo parecido a una sonrisa tiró de sus labios, no la sonrisa ensayada de las reuniones, sino algo más tranquilo, real. Guardó la nota en su cartera, justo al lado de los otros dibujos de Mía. Parte 4. Los secretos compartidos. Con el tiempo, la presencia de Darío se convirtió en parte del ritmo tranquilo de la cafetería. Una mañana, mientras esperaba su café, Darío finalmente habló. No a Mía, sino a Clara. Mi madre solía hacerme una pregunta, dijo en voz baja. Incluso después de que me convertí en CEO, ella seguía preguntando, ¿eres feliz? A ella no le importaba el precio de las acciones, solo esa cosa. El dolor en su voz no necesitaba más explicación. Clara simplemente asintió. De alguna manera, eso fue suficiente. Días después, la conversación se hizo más profunda. Estaban cerrando juntos una noche. Clara miró a su hija dormida en el rincón. Casi la doy en adopción, dijo. No para siempre, solo por un tiempo. Cuando descubrí que estaba embarazada, mi prometido dijo que no estaba listo. Se fue. Yo tenía 23 años, estaba arruinada, trabajando doble turno. Darío escuchó. Yo seguía pensando que Mía merecía más. 2 padres, estabilidad, alguien mejor que yo. Pero en el momento en que la vi, lo supe. Podría renunciar a todo, excepto a ella. Ella tiene más que la mayoría, dijo Darío. Te tiene a ti. Alara se encontró con su mirada. Algo pasó entre ellos, tácito, pero entendido. Luego llegó el día en que un cliente en el café se burló. ¿Esto es una guardería o una panadería? Clara se hundió en el pasillo lateral, con la cabeza gacha. Darío la siguió. No habló.
Simplemente se sentó frente a ella. «No tienes que ser fuerte todo el tiempo», dijo en voz baja. «Aquí no, no conmigo». Por un momento, se sentaron en silencio. Eran dos personas moldeadas por el dolor y las responsabilidades demasiado grandes. Pero allí, solo por un momento, no lo estaban llevando solos. Parte Fimbo, el regreso del pasado y la espada de oro. La paz se hizo añicos en una sola tarde. Un sobre grueso se deslizó por debajo de la puerta del apartamento de Clara, con el sello de un bufete de abogados. Dentro había una petición formal de custodia y un nombre que esperaban no volver a ver. Aitor Pradas. No había sabido nada de él desde que se marchó meses antes de que Mía naciera. Ahora, años después, había regresado. No con arrepentimiento, sino con frías amenazas envueltas en lenguaje legal. Quería la custodia compartida, o la custodia total, si ella no cumplía. Clara se sentó en la mesa de la cocina. El miedo la oprimía. No le dijo nada a Darío. Él tenía una reputación que proteger, un negocio que dirigir. Pero Darío notó la diferencia. Vio la tensión en su risa, el temblor en sus manos. Un día, al pasar junto al parque infantil, la vio, sola en un banco, con el rostro entre las manos, los hombros temblando. Darío se sentó a su lado, ofreciendo un pañuelo y agua. «No tienes que estarlo», dijo suavemente. Clara no pudo responder. Solo dejó que el silencio dijera lo que ella no podía. Esa noche, Darío hizo una llamada. A la mañana siguiente, una mujer llamó al timbre de Clara. Traje impecable, sonrisa tranquila. «Soy abogada de familia», dijo. «Estoy aquí en nombre de alguien que cree en usted. No debe nada». Clara miró el papel en su mano. Ella ya sabía quién la enviaba. Esa tarde, encontró a Darío en la cafetería. «¿Hiciste esto?», dijo ella. «El abogado, la carta, esa nota». Él no lo negó. «¿Por qué no me lo dijiste?». Darío se encontró con su mirada. «Porque no quería que se sintiera como si estuviera interviniendo para arreglar algo que ya puedes manejar. Y puedes hacerlo. Lo hiciste». «Entonces, ¿por qué?», preguntó ella de nuevo, más suavemente. Él hizo una pausa. Luego en voz baja. «No es caridad. Me importa. No solo mía. Tú también». Ella no habló. Sus dedos jugaron con su manga. Luego, lentamente, se sentó frente a él y extendió la mano. Sus dedos rozaron sus nudillos. Fue la primera vez que lo tocó sin Mía entre ellos. La primera vez que significaba algo más. Darío giró su palma, sosteniendo suavemente su mano a cambio. Parte 6. El lugar de un hombre y la promesa de permanecer. Una tarde, mientras paseaban, Mía se durmió en los brazos de Darío. Él la levantó con facilidad, sin esfuerzo, como si nunca hubiera sido una pregunta, como si siempre hubiera sido suyo. Clara se detuvo. Él se giró hacia ella, con las cejas levantadas. «¿Estás bien?». Ella asintió, con los ojos brillantes. «Solía pensar», comenzó, con voz temblorosa, «que nunca sería el hogar de nadie, que no era lo suficientemente suave, o lo suficientemente completa, que nadie se quedaría jamás». Él no respondió, solo la miró. Realmente, la miró. Ella miró de su rostro al niño dormido en sus brazos. Luego, tan suavemente que apenas rompió el silencio, susurró: «Pero tal vez tú lo eres». Se quedaron allí durante un largo momento, tres figuras tranquilas bajo la farola, uno dormido, uno recordando, uno empezando a creer. El día de la gran inauguración de la nueva biblioteca pública de Triana, patrocinada por la Fundación Montes Tech, llegó bajo un suave cielo otoñal. Darío subió al micrófono.
Construí este lugar con la esperanza de que nadie se sintiera solo entre estas paredes, que cualquiera pudiera encontrar consuelo, alegría o simplemente un momento de paz aquí. Miró a la multitud, luego a Mia. Sacó algo de su bolsillo. Una pulsera de cuentas de color rosa pálido, con un dije de corazón plateado. La abrochó alrededor de la muñeca de la niña. Esto, dijo suavemente, es una promesa de que siempre me tendrás, incluso cuando las cosas den miedo o sean confusas. Mia sonrió y lo besó en la mejilla. Luego Darío se dirigió a Clara. Entraste en mi vida en silencio, pero te quedaste ruidosamente, no porque te lo pidiera, no por quien soy. Te quedaste porque te importaba, porque viste a alguien que nadie más veía. ¿Caminarás el resto de este camino conmigo? Solo hubo un suave asentimiento. Y luego, lágrimas. Ella lo abrazó, y él la sostuvo cerca. Esa noche, regresaron a la familiar fachada de la cafetería, las luces brillando cálidamente. Un pequeño cartel escrito a mano colgaba en la puerta. El hogar no es un lugar, son las personas que se quedan. Y esta vez, ninguno de ellos se iba solo. Fin. Si esta historia te conmovió, si te recordó que incluso el más fuerte necesita que alguien lo vea de verdad, entonces ya eres parte de la familia de historias que tocan el alma. Suscríbete y toca el botón de hype para apoyar el canal. La sombra de la envidia, la boda y el ataque del ex. Peligro en el horizonte. A solo semanas de su boda, la felicidad de Darío Montes y Clara Quijano es atacada por el pasado. Aitor Pradas, el padre biológico de Mia, regresa, no por amor a su hija, sino para vengarse de Darío. ¿Podrá el CEO proteger a su familia de una guerra de reputación? Interacción. Si tu ex usara tu pasado en las redes sociales para atacar a tu pareja actual, ¿cuál sería tu primera línea de defensa? A. Ignorar y enfocarse en la boda. O B. Usar recursos legales de inmediato. Comenta tu estrategia. Y no olvides suscribirte al canal si te gusta el drama de la vida real. Capítulo 7. La boda a la vista. 6 meses después de que Darío Montes pusiera el brazalete de promesa en la muñeca de Mia, la vida familiar en Sevilla había florecido. Mia era la personita más feliz del mundo, dividiendo su tiempo entre la nueva, espaciosa biblioteca Montes, donde Clara ahora era directora de proyectos comunitarios, y el ático de Darío, ahora transformado en un hogar. La boda se había fijado para dentro de un mes, en una antigua hacienda en las afueras de Sevilla. Una tarde, mientras Darío y Clara revisaban las listas de invitados en el sofá, el tono de llamada urgente del abogado de Darío, Miguel, interrumpió la paz. Darío, tenemos un problema público. ¿Corporativo? No. Personal. Tu ex socio, Aitor Pradas, ha lanzado una serie de publicaciones anónimas en redes sociales y algunos foros de chismes corporativos. Está atacando a Clara. Darío se tensó. ¿Qué está diciendo? Afirma que Clara está usando a Mia para chantajearte, que ella solo es una cazafortunas, que se aprovechó de tu duelo por tu madre para asegurar una vida de lujo. Está usando detalles de su pasado financiero, los embargos, el alquiler impagado. Darío sintió una ira fría, no por las mentiras sobre su dinero, sino por la forma en que Aitor estaba hurgando en las viejas heridas de Clara. Él miró a su prometida, cuyo rostro se había puesto pálido. Él está intentando hacer lo que no pudo legalmente, destruirte, desacreditando a la mujer que amas, sentenció Miguel. Capítulo 8. El arma de la vergüenza. Clara se levantó, su mano temblando ligeramente. Lo sabía, susurró. Él no puede soportar verme feliz. No puede soportar que no me haya hundido después de que se fue.
y mucho menos que Darío esté corrigiendo todo lo que él rompió. No vamos a dejar que esto te afecte, cariño, dijo Darío, pero sabía que ya lo había hecho. El ataque de Aitor no se detuvo. Al día siguiente, la historia anónima apareció en un pequeño blog de chismes financieros. El CEO de Montes Tech se casa con una cenicienta en quiebra. ¿Cuál es el verdadero precio de la novia? El artículo incluía capturas de pantalla de antiguos registros públicos del historial crediticio de Clara. Clara pasó los días siguientes recluida en la biblioteca. Se negaba a mirar su teléfono. «Me da vergüenza, Darío», confesó una noche, sentada en el suelo de su nuevo y seguro hogar. «Tanto trabajo para reconstruirme, para ser estable para Mía. Y ahora él saca a relucir mi peor momento. No quiero que la gente piense que estás comprando una vida o que soy una mentirosa». «Escúchame bien, Clara», dijo Darío, tomándole el rostro entre las manos. «Esos viejos registros financieros no son tu debilidad, son tu prueba de supervivencia. Tú tocaste fondo y construiste una vida para Mía sin ayuda. Aitor, en cambio, tocó fondo y se fue. ¿Quién es el más fuerte aquí? Llamada a la acción. Ayúdanos a mostrarle a Clara que la fuerza viene de la adversidad. Deja un mensaje de ánimo a Clara en los comentarios y comparte esta historia para que la verdad siempre gane a la mentira. Capítulo 9. El plan de exposición. Operación Transparencia Total. Darío se reunió con su abogado y su equipo de relaciones públicas. «Quiero atacar, pero no a la manera corporativa. Quiero usar la única arma que él no puede falsificar, la verdad desnuda», ordenó Darío. El plan era ambicioso y arriesgado. Una entrevista de transparencia total. En lugar de emitir un comunicado de prensa frío, Darío organizó una entrevista exclusiva en la nueva biblioteca Montes, en la misma esquina donde conoció a Mía. El día de la entrevista, las cámaras se centraron en Darío y Clara, sentados entre estanterías llenas de libros. Darío comenzó el relato con su habitual calma. «Quiero abordar directamente los rumores falsos y crueles sobre mi prometida, Clara Quijano. Sí, ella es la mujer más fuerte que he conocido. Y sí, ella pasó por momentos financieros difíciles, pero no por culpa, sino por el abandono del hombre que ahora la difama, Aitor Pradas». Clara tomó la palabra, con la voz firme a pesar de que sus manos temblaban. Contó la historia completa. El abandono al saber del embarazo, la lucha por sobrevivir, los trabajos a doble turno y la vergüenza que sintió al recibir los avisos de desahucio. «No estoy aquí para justificar mi pasado. Estoy aquí para honrar mi lucha. Las deudas que tuve son la prueba de que elegí a mi hija por encima de todo. Y el hombre que me ataca ahora es el mismo que me dejó sola en ese momento», declaró Clara, mirando fijamente a la cámara. Darío tomó la mano de Clara. «Yo estaba solo y roto por el duelo cuando conocí a Clara y Mía. Ellas me curaron. Aitor afirma que Clara se aprovechó de mi dinero. La verdad es que yo me aproveché de su bondad y de la luz de Mía para volver a respirar. El día de nuestra boda, yo no me casaré con una mujer con una cuenta bancaria perfecta. Me casaré con la mujer que me enseñó el verdadero valor de la vida en una taza de café frío y una galleta casera. No hay precio para eso». Capítulo 10. El final del juego de Aitor y la celebración del amor. El impacto de la entrevista de transparencia fue inmediato y abrumador. El público, harto de los chismes corporativos, abrazó la honestidad de Darío y la valentía de Clara. Los registros financieros de Clara, vistos bajo la nueva luz, ya no eran una vergüenza, sino un testimonio de su fuerza. El ataque de Aitor se derrumbó. Los foros de chismes se volvieron contra él por su crueldad y la revelación de su propia irresponsabilidad. Darío no necesitó emprender acciones legales. La verdad
fue su mejor represalia. El día de la boda llegó, bañado por el sol andaluz en la hacienda. Darío esperaba en el altar, con el corazón latiendo con la misma intensidad que en su primera cita. Mía, ahora de 4 años y medio, caminó por el pasillo con un pequeño cesto de flores, con su vestido rosa característico. Al lado de Darío estaba Miguel, su abogado, quien ahora también era un amigo de la familia. Cuando Clara apareció, con un vestido de encaje sencillo y un ramo de lirios, las flores que estaban en la mesa de la cafetería en su primera cita. Darío no vio a la madre soltera con problemas de dinero. Vio a su hogar. Durante el intercambio de votos, Darío se dirigió a Mía, quien estaba de pie junto a ellos. Mía, cariño, tu mami me preguntó una vez si yo era su hogar. Y tú fuiste quien me abrió la puerta. Te prometo que nunca más te sentirás insegura ni aterrorizada, y que siempre tendremos galletas, prometió Darío, con la voz quebrándose. Clara, al borde de las lágrimas, le prometió a Darío que siempre vería al hombre detrás del traje, el que solo necesitaba una pregunta amable y una galleta. En medio de la fiesta, con las luces brillando y el flamenco sonando, Darío y Clara brindaron por el final de la soledad y el poder de una pregunta. Y Aitor Pradas, que había intentado destruir su felicidad con rumores, se convirtió en una nota a pie de página, olvidada en el rincón de una cafetería, en la vida de una familia que había elegido el amor y la honestidad por encima de la perfección y la riqueza. Fin de la historia. Si te conmovió esta épica batalla por la honestidad y el amor, deja un comentario final y tu apoyo al canal. Gracias por ver. Xin lỗi bạn rất nhiều. Tôi đã mặc một lời nghiêm trọng trong việc chuyển ngữ phần mở rộng cuối cùng. Tôi đã sử dụng tiếng Việt để giải thích cấu trúc và dịch lẫn lộn giữa hai ngôn ngữ. Điều này hoàn toàn trái với yêu cầu và hướng dẫn cá nhân hóa của bạn. Tôi thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này. El legado de la madre. Un propósito más allá de los billones. Parte seguida. Continuación corregida. Vuelco inesperado. Después de renunciar a su imperio, Darío creyó haber encontrado la paz. Pero la última voluntad de su madre le exige completar un proyecto humanitario monumental, forzándolo a una nueva batalla entre el amor familiar y la obligación con el pasado. Interacción. Si usted tuviera que elegir entre ser un buen padre, esposo, o realizar un gran sueño de su difunta madre, ¿cuál sería su prioridad? Comente su dilema ético aquí y no olvide darle me gusta y suscribirse al canal para no perderse este nuevo capítulo. Capítulo 11. La luna de miel y el llamado ineludible. 6 meses después de que Darío Montes pusiera la pulsera de promesa en la muñeca de Mía, y un mes después de su boda, la vida familiar de Darío, Clara y Mía se había instalado en una dicha radiante. Había cambiado su traje de CEO por pantalones de lino y sandalias, viviendo la vida sencilla que había anhelado. Sin embargo, la tranquilidad no duró. De vuelta en Sevilla, Darío recibió una llamada de la abogada Fátima, albacea del testamento de su madre. Darío, hay una última cláusula en el testamento de tu madre. Te dejó su proyecto de vida personal. Tienes 6 meses para ponerlo en marcha, informó Fátima. El proyecto era la visión de su madre. Construir una cadena de centros de bienestar integral, centros de felicidad integral, en barrios desfavorecidos de Andalucía, utilizando la tecnología médica de vanguardia de Montestec para ofrecer atención gratuita. Darío sintió una profunda división. Era el legado de su madre, pero exigía el tipo de compromiso total que acababa de renunciar por Clara y Mía. Capítulo 12. La competencia de un alma gemela tecnológica. Al día siguiente, Darío visitó su antigua oficina para recoger los archivos del proyecto. Fue recibido por su sucesora como CEO, la doctora Isabela Cruz,
una mujer brillante y ambiciosa. Darío, me alegra verte, pero tu proyecto filantrópico es gigantesco. Necesitarás apoyo, dijo Isabela, insinuando el tamaño de la tarea. No te preocupes, Isabela. Es un legado personal, no de la empresa. Isabela sonrió con sorna. Tu madre cofundó Montestec contigo, Darío. Este proyecto es la extensión lógica de tu genialidad. ¿De verdad vas a permitir que tu vida se reduzca a leer cuentos en una librería y pagar las cuentas? Tienes un don, Darío. Tienes la obligación moral de usarlo. Clara lo entendería. El desafío de Isabela tocó la fibra sensible del miedo secreto de Darío. La mediocridad. Temía que su vida ordinaria desilusionara a Clara. ¿Querría ella un marido común después de haber elegido a un CEO extraordinario? Capítulo 13. El fantasma de la inestabilidad regresa. Darío se lanzó al proyecto con la ferocidad de su antigua vida. Tuvo que movilizar capital, buscar sitios y negociar con los antiguos proveedores de Montestec. Rápidamente regresó a sus viejos hábitos: trabajo nocturno, poco sueño y tensión constante. Clara notó el cambio de inmediato. Las noches de lectura de cuentos para Mía se acortaron. Las conversaciones ahora giraban en torno a permisos de construcción y presupuestos. «Cariño, estás volviendo a ser el hombre que conocí hace un año», le dijo Clara una noche, al encontrarlo absorto en los planos arquitectónicos. «No es lo mismo, Clara. Este es el legado de mi madre. Es mi propósito. Y se lo prometí». «¿Me lo prometiste a mí o a ella?». La pregunta de Clara fue un puñal. Ella temía el regreso del frío esposo CEO, el hombre que una vez se sentó solo en una cafetería. Temía que, como había dicho Tessa, su ambición siempre ganaría a su amor. Mía también sintió la tensión. Una mañana, Mía dejó un dibujo sobre el escritorio de Darío. Era una imagen de él, pero en lugar de una estrella dorada en el pecho, había un muro de ladrillos que lo separaba de ella y de Clara. La frase garabateada decía: «Papi, ¿estás bien, señor?». La misma pregunta que una vez salvó su vida, ahora le rompía el corazón. Capítulo 14. La mediación de la reina de las galletas y los libros. Interacción. Si usted fuera Clara, al ver a Darío recaer en sus viejos hábitos de trabajo obsesivo, ¿le pediría que priorizara a la familia o buscaría una manera de unirse al proyecto para equilibrarlo? Comparta cómo salvaría el matrimonio. Clara se dio cuenta de que la confrontación solo alejaría a Darío. Necesitaba fusionar sus mundos. Buscó a la abogada Fátima, la consejera de Darío. «El proyecto de su madre es maravilloso, abogada Fátima, pero Darío lo está asumiendo solo, y eso lo está matando. El proyecto de su madre fue la medicina y la tecnología, pero mi proyecto es la comunidad y la sanación emocional». Clara hizo una propuesta audaz. No quería que Darío abandonara el proyecto, sino que lo expandiera. Ella sugirió añadir un rincón de cuentos y galletas a cada centro de bienestar para abordar el bienestar psicológico y comunitario. Fátima se mostró impresionada. La abogada elaboró un contrato que detallaba la participación de Clara como codirectora del proyecto. Cuando Clara le entregó la propuesta a Darío, él quedó atónito. «¿Harías esto por mí? No por ti. Por nosotros», corrigió Clara. «El legado de tu madre necesita tu genialidad, pero tu genialidad necesita mi humanidad. Yo me encargaré de la sanación. Tú encárgate de la construcción. Y así, estarás en casa para la cena». Darío finalmente lo entendió. Había intentado cumplir una promesa con su madre, olvidando que Clara y Mía eran la curación que su madre siempre había querido que encontrara. Firmó el contrato, nombrando formalmente a Clara Quijano, la panadera bibliotecaria, codirectora ejecutiva del proyecto de legado multimillonario de su madre. Capítulo final. Épico.
La doble herencia de Andalucía. Un año después, se inauguró el Centro de Bienestar Mía y Carmen, nombrado así en honor a la hija y la difunta madre de Darío, en un barrio de bajos recursos de Sevilla. Isabela Cruz, la CEO de Montes Tech, estuvo presente. Ella vino a testificar el resultado. «Lo has logrado, Darío», dijo Isabela, con un nuevo respeto en sus ojos. «Has construido algo más grande que Montes Tech». «Solo construí el edificio», respondió Darío, sonriendo. «Ella construyó el corazón». Miró a Clara, quien estaba en medio de un círculo de niños, leyendo cuentos y repartiendo galletas caseras. Darío ya no era el CEO solitario, sino el codirector de una organización filantrópica vital, que trabajaba junto a su esposa. Mía corrió hacia él, no con un dibujo de un muro, sino con un nuevo boceto. El dibujo mostraba una casa vibrante, llena de gente, y una frase debajo: «Papi, mi casa es tu casa. Y ahora, muchos tienen un hogar». Darío abrazó a Mía y luego le dio a Clara un beso profundo. Había aprendido la lección final. El propósito de la vida no es algo que se abandona por amor, sino algo que se comparte con la persona que amas. El legado de su madre estaba completo. Y el legado de Darío Montes no era una corporación multimillonaria, sino el hogar construido sobre la honestidad, la bondad y las galletas calientes. Fin. Agradecimiento y llamada a la acción final. Si esta continuación te ha inspirado y te ha recordado que el verdadero éxito es el equilibrio, deja un aplauso virtual en los comentarios y comparte esta historia. Suscríbete al canal para más historias que tocan el alma. Oh, mis más sinceras disculpas. Tienes toda la razón. Cometí un error grave al mezclar idiomas. Pido disculpas nuevamente por esta omisión. Entiendo que la coherencia en español es crucial para ti, y te aseguro que reescribiré y corregiré el texto por completo al castellano, manteniendo toda la profundidad, detalle y el contexto español que has solicitado. Aquí tienes la continuación, completamente escrita en español, enfocada en el desafío de Clara y la consolidación de su matrimonio. El desafío de Clara. El miedo al éxito y la confianza del CEO. Nuevo desafío. Tras el éxito de co-dirigir el proyecto benéfico, Clara recibe una oferta para liderar un gran proyecto internacional. El pánico se apodera de ella. ¿Podrá Clara, quien solo quería ser madre y pastelera, confiar en su propia capacidad de liderazgo? Interacción. Si a usted le ofrecieran un papel que supera su autopercepción, ¿qué haría? A. Rechazar por miedo al fracaso. O B. Aceptar y aprender del mejor. Darío, comente su elección. Y no olvide pulsar me gusta y suscribirse a este canal para apoyar las historias de autoconfianza y amor verdadero. Capítulo 16. La oferta global. Y el pánico de la cafetera. 3 años después de su épica boda, el proyecto Mía y Carmen había escalado a ser un modelo a nivel nacional. Darío, con su visión tecnológica, y Clara, con su empatía inigualable y su habilidad para cohesionar comunidades, se habían convertido en un equipo de liderazgo filantrópico ejemplar. Una mañana, Clara recibió un correo electrónico desde Madrid. Una invitación de una importante organización humanitaria internacional para liderar un proyecto de expansión de su modelo de centros de bienestar a Portugal y Marruecos. Clara se quedó paralizada. Corrió a la cocina, donde Darío preparaba el desayuno para Mía. «Darío, mira esto», susurró, con la mano temblándole mientras le entregaba el móvil. Darío leyó el correo. Su rostro se iluminó. «Cariño, esto es increíble. Es un reconocimiento a todo lo que has hecho con el rincón de cuentos y galletas. Tienes que aceptar». Pero Clara negó con la cabeza, al borde de las lágrimas.
No puedo. No soy una líder internacional. Yo soy la mujer que hornea galletas y se esconde detrás de un mostrador. Yo soy la codirectora. El director eres tú. Me siento como una impostora. Estaba dominada por el miedo. No era el miedo al trabajo, sino el terror a abandonar la seguridad de ser la mano derecha. Este rol de liderazgo global era demasiado grande para la autoimagen de madre soltera que había superado la quiebra y que ella, en el fondo, todavía mantenía. Capítulo 17. La lección de liderazgo del ex-CEO. Darío había presenciado este miedo muchas veces, en grandes inversores, en jóvenes ingenieros enfrentándose a un proyecto de 1 millón de euros. Pero nunca lo había visto en Clara, la mujer que se había levantado de las cenizas. Darío se aseguró de que Mía estuviera con su abuela. Luego llevó a Clara al rincón de la sala. «Escúchame, Clara. Mírame a los ojos», Darío dijo, su voz suave, pero con el peso de su experiencia como CEO. «¿Crees que yo no tengo miedo? ¿Creías que me sentaba en esa cafetería hace años pensando, ¿soy el invencible Darío Montes? Tú tenías el título, el dinero, la confianza. Tenía la máscara clara, y la perdí. Y fue entonces cuando empecé a liderar de verdad». Le confió uno de los secretos de los grandes CEOs. Nadie se siente realmente preparado jamás. El liderazgo no es la ausencia de miedo, es la gestión del miedo. Cuando yo tomaba decisiones multimillonarias, el 80% del trabajo era fingir confianza. Pero tú, mi amor, lideras de otra manera, con autenticidad. Por eso la gente te sigue. Darío señaló el tablón donde colgaban dibujos viejos de Mía y certificados de Clara. Tú me enseñaste a ver el valor real. Me enseñaste que un pañuelo para las lágrimas y una galleta son más valiosos que un contrato. El mundo necesita menos CEOs sin corazón y más líderes con la compasión de Clara Quijano. Puso sus manos sobre las de ella. No te pido que seas Darío Montes. Te pido que seas Clara Quijano y que les des a esos niños de Portugal y Marruecos lo que le diste al hombre más solitario de Sevilla. Un hogar emocional. Capítulo 18. La tensión en el avión y el desafío en el extranjero. Con la confianza restaurada, Clara aceptó la oferta. Decidieron que Darío se quedaría en Sevilla. Un tiempo para gestionar la transición del proyecto y cuidar de Mía, mientras Clara volaba a Lisboa. Esta era la prueba de fuego más grande para su matrimonio, la distancia geográfica. En el avión a Lisboa, Clara se sentía inquieta. Recordó la primera vez que se separó de Mía para trabajar en un turno de noche después del abandono de Aitor. El viejo miedo al fracaso y a la separación se elevó. Cuando aterrizó, el primer mensaje que recibió no fue de su asistente, sino una nota de voz de Darío. «Escucha, mi amor. Hoy en casa, Mía dibujó un mapa. Sevilla a Lisboa. Trazó un corazón gigante sobre el océano. Estamos más cerca que nunca, porque estás persiguiendo tu propósito. Y recuerda mi primera regla de CEO. No tomes decisiones importantes hasta que tomes un café con leche y una galleta. Pero hoy, tú eres la jefa. Tómate 2. Te amo». La voz tranquila y profunda de Darío disipó el pánico. Clara entró en su primera reunión en Lisboa. No llevaba un traje de poder, sino un blazer sencillo y un pin con forma de galleta, regalo de Mía. No comenzó con diapositivas sobre tecnología, sino con la historia de Darío y cómo una niña le había cambiado la vida con una simple galleta. «Mi modelo de liderazgo», les dijo al consejo, «no se basa en el PIB. Se basa en la pregunta: ¿está usted bien, señor? La bondad es la tecnología más poderosa». Se ganó el corazón del consejo de inmediato. Capítulo final. El regreso a casa y la nueva pregunta. 6 meses después, Clara regresó a Sevilla.
Cruzó la puerta de su apartamento, con una caja de pastéis de nata, pasteles de crema portugueses en la mano. Mía corrió a abrazarla, seguida por Darío, que llevaba un delantal cubierto de harina. «¡Mamá, mira! Papá intentó hacer las galletas. ¡Saben fatal!». Mía se rió a carcajadas. Darío se rascó la cabeza. «Bueno, la tecnología de la cocina es más compleja que la tecnología médica. Me rindo ante la maestra». Clara sonrió. Una sonrisa genuina, sin rastro de la tensión de la mujer que temía ser la número 2. Después de acostar a Mía, Clara y Darío se sentaron en el sofá, abrazados. «Estaba tan asustada, Darío, pero hiciste que me sintiera fuerte», le susurró. «Tú ya eras fuerte. Yo solo te quité la máscara que me diste por un tiempo. Ahora, devuélveme el favor». Clara lo miró. Darío señaló la esquina de la pared, donde colgaba el dibujo de Mía del muro de ladrillos. Él preguntó: «Clara Quijano, tú que eres ahora una líder global, una mujer fuerte e independiente, ¿quieres ser mi socia para siempre, no solo en la filantropía, sino en los pastéis de nata desastrosos y los cuentos de Mía?» Clara se reclinó sobre su hombro, sintiendo el ritmo cardíaco tranquilo del hombre, que una vez fue el CEO más solitario del mundo. «Claro que sí, señor Montes», Clara dijo, cerrando los ojos. «Pero primero, ¿está usted bien, señor?» Darío la abrazó con fuerza, aspirando el olor a azúcar y vainilla de su ropa. «Ahora sí, ahora estoy en casa». Fin del viaje. El amor y el propósito triunfaron. Agradecimiento y llamada a la acción final. Si este viaje de Clara y Darío te ha inspirado y te ha recordado que el verdadero éxito es el equilibrio, deja un aplauso virtual en los comentarios y comparte esta historia. Suscríbete al canal para más historias que tocan el alma.